queridos amigos que nos ven en esta plataforma Facebook. Damos gracias a Dios por esta mañana. Muy bien, entonces con los hermanos y con ustedes vamos a ir al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo número 1. Libro de Filipenses, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 y el versículo 2. Pero yo quiero que usted note el versículo número 1. ¿Listo? A ver, vamos a poner cuidado. Filipenses 1, del 1 al 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, incline su rostro y oremos. Padre, qué bueno que eres tú, Señor, que nos permites nuevamente acceder al trono de la gracia, para que junto a mis hermanos podamos tener un día realmente en el Señor glorioso. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la gracia y ayúdanos, Señor, para que hoy esta enseñanza nos pueda ayudar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues si vamos al contexto del libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta de que los primeros dos versículos, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo escribe a qué iglesia, a la iglesia de Filipos, ¿cierto? Ahí dice, Pablo y Timoteo, estaban los dos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Lo primero que quiero que destaquemos es esto, miren, el texto no tenemos que manipularlo, ni tenemos que hacerle decir al texto algo que el texto no enseña. Simplemente debemos leerlo y el texto nos va a dar las respuestas para todo. Entonces la primera pregunta que deberíamos hacerle al texto es esta: ¿quiénes estaban en la cárcel cuando se escribió en el año 62 al 64 esta carta? Pues mire que allí nos dice que Pablo y ¿quién más? Y Timoteo, ¿cierto? Ahí claramente lo está diciendo. Ahora bien, la carta claramente nos da a entender que estos dos hombres, Pablo y Timoteo, eran siervos. Esta palabra siervos es una palabra griega llamada doulos, así como suena, doulos, lo cual significa esclavo o servidor, pero mire que ya no del mundo, sino ¿de quién? De Cristo. Ahí claramente lo está diciendo. Hasta ahí usted me está entendiendo, ¿cierto? Creo que el texto es claro. Pero algo que hoy nos va a servir mucho a nosotros es esto, que Pablo sigue diciendo a todos los santos en Cristo. Es decir, hermanos, Pablo, ¿a quién está escribiendo realmente? A la iglesia. A la iglesia. No solamente a una iglesia local que estaba allí, en Filipos, sino a la iglesia universal. A la iglesia que ha sido escogido por todos los tiempos por el Señor Jesucristo. Recuerde que la iglesia universal es también llamada la iglesia católica, ¿sí? Pero no católica como nos lo enseñaron, católico romano. No nos referimos a eso. La palabra católico significa, o la definición correcta es universal. Eso significa, para que usted lo tenga muy claro. La palabra católico significa, o católica, universal. Por eso es que nosotros somos una iglesia universal, porque en todas partes del mundo tenemos ¿qué? Hermanos que nos puedan ayudar, ¿cierto? Por eso las iglesias cristianas locales como esta debemos siempre fungir o destacarnos como una iglesia que ame a otros, como una iglesia que perdone, como una iglesia que ayude. Es imposible encontrar una iglesia que se haga llamar cristiana, pero que en su corazón, desde el pastor hacia abajo, todos tengan odio, rabia, que den mal testimonio. Sigue diciendo entonces el texto, hermanos, y ya hemos entendido entonces
que Pablo escribe, ¿cierto? Y que a su lado está ¿quién? Timoteo, ¿cierto? Y que está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia universal es conocida como los santos. Santos no porque usted sea bueno, sino porque ese es el nombre que el Señor nos da, santos, ¿sí? Y la palabra santo aquí es una palabra griega llamada hagiasmo. Y esta palabra, perdón, hagiasmo, no hagismo, sino hagiasmo. Y esta palabra santo significa apartados por Dios, apartados. Por eso es que Pablo mismo declara que él fue apartado por el Señor. Y usted que está en esta mañana, que piensa que ha venido aquí por casualidad, está aquí porque el Señor, por gracia, le ha apartado a usted. ¿Sí? Puede ser por unos días, puede ser por unos meses, porque de pronto usted en unos días muera, o de pronto yo, o puede ser por unos años, eso no lo sabemos. Pero lo que usted tiene que alegrarle en esta mañana es que usted ha sido apartado, ¿por quién? Por el Señor. Sigue diciendo el texto, hermano, con los obispos y diáconos. Entonces la pregunta que a mí me surge, que quiero preguntarle a usted, ¿quiénes pueden ser los obispos? La respuesta es los mismos pastores. Recordemos que hay tres palabras que nos llevan a entender quiénes somos pastores. Primero, obispos. Segundo, ancianos. Y tercero, pastores. ¿Sí? Son tres palabras o tres vocablos diferentes, pero que nos llevan a entender como las características principales de un pastor. ¿Por qué? Porque aquel que se dice ser pastor, ¿qué tiene que hacer? Pastorear. ¿Sí o no? ¿Sí lo entiende así o no? Pastorear. Obispo porque supervisa. El obispo siempre está supervisando, es decir, está mirando a todas sus ovejas. Está mirando cómo está cada oveja, ¿cierto? ¿Qué tiene? Por eso el pastor pregunta, ¿qué tiene? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué necesita? El que es pastor. Y está el anciano no por viejo, sino porque el Señor le ha dado sabiduría, le ha dado como esa capacidad de poder ser flexibles con todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando hay que llamarlos al orden, pues también tener la capacidad. Aunque realmente un pastor debe ser amoroso, tranquilo, ayudador, para que pueda cumplir las cualificaciones que el Señor da, ¿no? Pero también en ocasiones debe ser fuerte. El problema está ahí, hermanos, que cuando uno llama la atención a la gente, ¿qué hace la gente? Se molesta y se va. Ah, usted me regañó, usted me dijo, sí, pero recuerde que un pastor también tiene que llamar la atención. O si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Permítame usar esa palabra. Muy bien, ¿hasta ahí usted me está entendiendo, hermano? Ok. El tema de esta mañana, entonces, le he titulado Eclesiología 1. Eclesiología 1. También usted puede colocarle el estudio de la iglesia. Entonces, vamos en esta mañana a hacer un estudio. Espero yo que sea maravilloso y que usted lo pueda entender. Entonces, la primera pregunta, hermanos, que en esta mañana vamos a desarrollar es esta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es importante entonces saber qué es la iglesia, ¿cierto? Porque si sabemos qué es la iglesia, vamos a tener claridad de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y cómo es que funciona la iglesia. Si no entendemos, pues difícilmente usted va a poder asistir, porque usted está desconociendo muchas cosas. Es como aquel que compra un carro. Compró el carro, pero no conoce el carro. Entonces, debemos primero hacer ¿qué? Conocer el carro, ¿cierto? Entonces, saber que un carro tiene 4 llantas, más otra de repuesto, ¿cierto? Que tiene 5 puertas. Bueno, obviamente esas son las características como generales, pero cada carro tiene algo especial, ¿cierto? Entonces es importante primero que usted conozca su carro, que sepa un poco de mecánica, por lo menos, por si se queda varado, pues hacer algo ahí, por lo menos hacer la magia que usted sabe, y ya puede usted hacer algo diferente. Es necesario entonces también saber y conocer, qué es la iglesia. Entonces, punto número 1, ¿qué es la iglesia?
La iglesia, hermano, se le conoce como una iglesia católica. Católica. Es una definición muy cortita, católica. Lo cual significa que es universal. ¿Sí? A eso nos referimos. Iglesia católica es universal. Entonces le pregunto a usted, ¿usted hace parte de la iglesia católica? ¿Cuál sería su respuesta? Sí. Porque no estoy hablando de la iglesia católica romana, yo no he dicho romana, estoy hablando de la iglesia católica, iglesia universal. Entonces usted puede colocar allí o hacer un mapa mental y colocar arriba iglesia, abajo católica y al lado universal. Pero también, hermanos, esta iglesia católica es conocida como la iglesia invisible. La iglesia invisible. ¿Por qué? Porque solamente Dios, Padre, conoce quiénes son o quiénes harán parte de esa iglesia. Nosotros estamos en este momento en un lugar donde está la iglesia, ¿qué? Visible. ¿Cierto? Entonces es muy sencillo. La invisible porque no la estamos viendo. Yo no sé, por ejemplo, en China, en Japón, en Corea del Sur, en Arabia, quiénes son creyentes. ¿O usted lo sabe? No, usted no lo sabe. Pero asumimos, de acuerdo a la palabra, como es una iglesia universal que está en todo el mundo, ¿cierto? El Señor tiene parte de su iglesia en cada lugar. Pero recuerde algo, muchos de la iglesia católica ya murieron. Recuerde que la iglesia católica son todos aquellos del pasado, del presente y los que van a venir un día. Por lo tanto, un día usted y yo vamos a morir, pero el Señor seguirá añadiendo a su iglesia. ¿Sí? Todos aquellos que van a ser salvados por gracia. Entonces, la iglesia invisible es la iglesia católica universal, que es lo mismo, ¿no? Que no conocemos, pero que el Señor de seguro sí conoce mejor que nosotros. Y que Él ha salvado. Por eso nuestra confesión de fe dice que el Señor conoce el número. Y ese número ni va a aumentar, ni va a disminuir. Entonces aquí quiero hacer una aclaración. Su merced puede venir un día con toda su familia. Entonces usted me dice, pastor, es que en mi familia somos 100 personas. Ellos vienen a este lugar o donde estemos. Y ellos van a estar aquí 1 año, 2 años, 5 años y después se van a ir yendo algunos. Ellos no podemos decir que son cristianos. No, simplemente un día vinieron, conocieron al Señor. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el que es verdaderamente creyente se mantiene. Va a continuar siempre. ¿Van a venir problemas? ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Van a venir dificultades? Sí. ¿Va a venir un día la muerte? Sí. Pero si usted realmente es creyente y ha nacido de nuevo, el Señor lo va a sostener. Lo cual significa que usted, por más que esté en un lugar de privilegio, usted nunca va a vender los principios de la palabra. Amén, hermanos. Así es. Entonces la iglesia invisible, hermanos, si pudiéramos definirla, es un grupo selecto, puede anotarlo usted si quiere, es un grupo selecto que ha sido escogido por el Señor. Un grupo selecto que ha sido escogido por el Señor. Por supuesto, este grupo selecto es y serán siempre pecadores, como usted y como yo. Recuerde que los pastores no son perfectos y usted mucho menos. ¿Somos qué, hermanos? Pecadores, hasta el último día que usted muera. Por eso es que usted siempre va a tener luchas todos los días, ¿cierto? Usted va a tener luchas, encontrones con personas. Por eso a veces lo más difícil para el ser humano son las relaciones interpersonales. A todos no podemos decirle amigos porque todos no son nuestros amigos. A todos no podemos decirle compañeros porque no son nuestros compañeros. Y a todos no podemos decirle hermanos porque todos quizás no van a ser nuestros hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia católica está compuesta, ya le dije, por creyentes del pasado, del presente. ¿Del presente quiénes serán? Pues nosotros. Y del futuro, los que vengan. Allí puede estar, por ejemplo, sus hijos, sus nietos, su yerno, su nuera, su vecino. Nosotros no lo sabemos. Pero entonces, para que eso suceda, ¿qué debemos hacer? Predicar la palabra, ¿cierto?
predicarle a los vecinos, predicarle a mis hijos, predicar donde quiera que el Señor me lleve. Pero también, hermanos, entonces ya pasando a otra segunda definición, también está la iglesia local. La iglesia local. La iglesia local son todas las iglesias o todas aquellas iglesias que están en una localidad o están en un punto específico. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos aquí en Bogotá, ¿cierto? Estamos en un lugar y por lo tanto también estamos en una localidad, en esta localidad. Por lo tanto, aquí nosotros no somos la única iglesia local, sino que hay varias iglesias. Y quizás iglesias con diferente pensamiento teológico. ¿Sí? La iglesia local, entonces, si usted lo quiere anotar, es un grupo de cristianos. Es un grupo de cristianos que se reúnen, ¿cuándo? Regularmente, en el nombre del Señor Jesucristo, para confirmar, ya vuelvo y le repito, y supervisar oficialmente la membresía que el Señor ha escogido. Vuelvo y le repito. La iglesia local es un grupo de cristianos. Ahora, para que sea iglesia local tiene que haber cristianos, o si no, pues no es iglesia, ¿cierto? Pero un grupo de cristianos redimidos, ¿no? Por lo tal, obviamente todos seremos pecadores redimidos por la gracia del Señor. Entonces la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, porque solamente a Él adoramos, ¿cierto? Solamente en Él creemos y solamente para Él vivimos, solamente para Él. Usted puede tener esposo, esposa, novio o novia, pero su adoración debe ser para el Señor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por eso, no le diga a ese ser amado, como dice una amiga, te adoro, porque la adoración es única para Cristo, para nadie más. Entonces, hermanos, ¿qué se hace en una iglesia local? Ahí es cuando entra algo que no nos gusta, cuando confirmamos realmente a los que son creyentes, cuando supervisamos oficialmente los que dicen ser miembros, o los que serán miembros un día. Ahí es cuando confirmamos. ¿Por qué, hermanos? Porque es que son miembros de la iglesia del Señor. ¿Sí? Un día esos miembros van a morir. ¿Y dónde van a estar? Con el Señor. Si realmente vivieron para el Señor, ¿no? Si realmente hicieron caso a la palabra. Entonces un día, cuando usted y yo partamos de este mundo, entonces, ¿a quién rendiremos cuentas? Al Señor Jesucristo. Y cuando suceda eso, amados hermanos y amigos, entonces el Señor va a dictaminar, porque Él sí conoce lo que hay realmente en nuestro corazón. Él va a decidir justamente quiénes irán a la eternidad con el Señor y quiénes irán al infierno. Así de fácil, hermanos. Eso es como un examen. Si usted saca más de 3, pasa. Si saca menos, pues pierde, tiene que repetir la materia, así de sencillo. Ahora, hermanos, en la iglesia local, ¿qué hacemos? Predicar y enseñar. Pero predicamos y enseñamos acerca de ¿quién? De Cristo. Por eso la iglesia del Señor no puede ser humanista. No puede ser humanista. Nosotros no podemos hablar del hombre. Que entró el pastor tal y ese pastor es lindo, hermoso. Vea, el pastor puede tener 1000 características que a usted le llamen la atención, pero la adoración puede ser y debe ser para Cristo. ¿Listo? Tampoco podemos ser antropocéntricos, pensar que toda la adoración debe ser para mí o debe estar centrado en mí. No, somos cristocéntricos porque hemos reconocido que solamente para Cristo debe ser la gloria. ¿Cierto? ¿Usted lo está entendiendo así también como yo lo entiendo o no? Así debemos entender. Ahora, dentro de la predicación del Evangelio, las iglesias locales también deben practicar solamente 2 ordenanzas, 2 no más.
¿Cuál es la primera? El bautismo. El bautismo. Es la primera ordenanza que toda iglesia local debe practicar, debe hacer, debe cumplir. Y la segunda, la cena del Señor. La cena del Señor. Acá hay una pregunta interesante que la Biblia obviamente la contesta. ¿Quiénes pueden participar del bautismo y quiénes pueden participar de la cena del Señor? Solamente los redimidos del Señor. Solamente los que realmente hayan hecho una confesión de fe genuina. Es decir, solamente aquellos que digan, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que necesito a Cristo, pero no solamente eso se queda ahí, sino que se arrepienta y que su vida demuestre que en verdad son creyentes. Por eso el Señor dice en su palabra, hermanos, en el libro de Juan, capítulo número 3, versículos 16, versículo 14, 15, 16 y 17, que solamente los que crean, Vamos a ir al texto entonces. Acompáñenme, por favor. Libro de Juan, hermanos. Libro de Juan. Vaya conmigo, si usted es tan amable. Libro de Juan. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 3. ¿Ya lo tiene usted? Muy bien. Entonces, libro de Juan. Juan, hermanos. Capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Aquí está hablando, acá está haciendo una analogía de Cristo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la pregunta es, ¿para qué? Mire la respuesta. Para que todo aquel que en Él cree, no que, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, note que está repitiendo lo mismo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que es que Dios es malo, que me condenó. No, que dice la Biblia, lo contrario. Él no vino a condenar, Él vino fue a salvar. Y eso es algo diferente. Versículo 18. La tercera vez que el Señor habla de creer. El que en Él, note el pronombre, en Cristo, cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido, ¿qué, hermanos? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19, vamos hasta el 21. Y esta es la condenación, 2 puntos, que la luz, es decir, Cristo, vino al mundo, y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, recuerde algo muy importante. En la membresía deben haber solamente ¿quiénes? Creyentes. Impíos no. Los impíos no pueden tomar la cena del Señor. Los impíos no pueden bautizarse. Solamente los que han creído. Los que viven para el Señor. Los que con sus hechos y con sus palabras dicen, oiga, realmente él es un creyente. Realmente este hombre o esta mujer realmente vive para Cristo. Hermanos, entonces, los creyentes que hacen parte de la iglesia invisible del Señor y que un día harán parte de una iglesia oficial, esos creyentes no pueden estar negociando el congregarse. No pueden hacerlo. No pueden andar sueltos. Deben unirse a una iglesia local. No a una iglesia loca, no, a una iglesia local.
para que usted lo tenga muy claro, ¿no? No esas iglesias que saltan, se tiran al piso, vomitan, gritan. No, no, no. Esa no es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia como ordenada, tranquila, que usted llega y usted puede ver todo el panorama, pero donde hay esa observancia loca, extraña, huya de allá, váyase. No sé qué hay, bueno, de una ofrenda, pero váyase. ¿Cierto? Salga de ahí. Muy bien, hermanos. Pregunto, ¿en la Biblia observamos iglesias locales? ¿Usted qué piensa? Sí. Hemos leído Filipenses 1:1, ¿cierto? Y usted puede ver allí que a los santos, ¿cierto? A los santos, la iglesia universal, pero ahí vemos la iglesia, una iglesia local. ¿Dónde? En Filipos. Por eso se llama el libro de los Filipenses. Entonces vemos obispos y vemos diáconos, que solamente debe haber en una iglesia bíblica, en una iglesia que realmente sea creyente, sea cristiana, perdón. Aquí hay una pregunta que ya hemos respondido ya hace como 15 años, pero hoy vamos a responder otra vez, de una forma muy sencilla. Y es esta: ¿deben haber pastoras en el púlpito? No. La iglesia no habla de pastoras. Pero pueden haber hermanas que sí ayudan en la enseñanza con los niños y con las mujeres, claro que sí. Pero en el púlpito no pueden haber pastoras, ni predicadoras, ni profetas, ni nada de lo que usted se imagine. Ahora, entendemos que hay mujeres que Dios les ha dado un talento y un don, y que son mujeres que tienen una capacidad de enseñar increíble. Ellas pueden enseñar a otras hermanas, ¿cierto? Porque tienen la capacidad. O pueden enseñar en otros escenarios, pero en el púlpito no. No, 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 no. Muy bien, hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, señor. Igual ya vamos a hacer el examen. Punto número 2, hermanos. Y es esto: ¿quién representa a Jesús aquí en esta tierra? ¿Quién representa a Jesús? Se me olvidó decirle algo a ustedes del punto 1, y es que siempre el que es creyente se une a una iglesia bíblica, el que es creyente. Usted no me puede decir a mí, esa gran mentira que nos han enseñado es que vaya a la iglesia cuando usted quiera, cuando usted pueda. O mucho menos decir, no, es que yo voy muchas veces al culto, yo no falto, pero este domingo sí voy a faltar. Este domingo creo que me voy de piscina. No. Y aquí es donde comienza a molestar varias cosas. Aquí comienza a molestar, porque uno va a empezar a decir, uy, no, ¿cómo así? Me van a quitar mi tiempo, mi espacio, mi libertad. No, 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 no. No le vamos a quitar nada. Usted puede ir a piscina, usted puede tener diversión los días que usted quiera, pero no el domingo. El domingo es para el Señor. ¿Sí? Y no para el Señor esposo y no para el Señor de la Biblia. Muy bien, hermanos, pregunta número 2, o punto número 2. ¿Quién representa a Jesús? Acompáñenme al libro de Colosenses. Vamos a ir a otra iglesia bíblica que está llena de palabra. Libro de Colosenses, amados hermanos. Colosenses capítulo número 1. Y vamos a mirar a partir del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero mire el versículo del 16 al 18 porque ahí nos interesa. Léalo con entendimiento. Porque en Él, nota usted el pronombre, hablando del Señor Jesucristo, en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Lo nota usted allí?
Señor, que Colombia va para la ruina. Tranquilo, tranquila, cálmese. El Señor colocó a Petro y Él tiene el control de todo. No se preocupe, no se preocupe. Vemos allí, hermanos, ¿cuántos pronombres? 3. Vamos a ir al versículo 17. Otro pronombre. ¿Hablando de quién? De Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos pronombres llevamos? 5. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando, hermanos? De Cristo. Versículo 18. Espero que esté contando los pronombres. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Es decir, hermanos, ¿quién representa a Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos representantes aquí en la tierra. Por eso Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermanos. La iglesia. Los seres humanos nos hemos creído, hermanos. Y aquí hay un llamado de atención también para usted y para mí. Los seres humanos nos hemos creído con el derecho de hacer lo que nos apetece, destruir al que queremos, hacer sentir mal al que nos venga por delante. Y esto, hermanos, es un sentimiento satánico de autonomía. Por eso, hermanos, es que necesitamos al Señor. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos entender que si usted y yo no tenemos a Cristo, nuestra vida es una desgracia completa. Tal cual. Usted puede decirme a mí: yo tengo oro y plata, y yo lo felicito. Carro, casa, beca y de todo. Eso no le va a servir a usted para nada el día que se encuentre con el Señor. Es más, permítame recordarle que el día que usted muera, alguien va a tomar eso que usted con tanto esfuerzo logró y lo va a disfrutar. Y usted no. ¿Sí o no? Así de fácil. ¿O estoy mintiendo, hermanos? Entonces, hermanos, claro, preocúpase por tener su casa bonita, pero preocúpese más por tener el deseo de servir siempre a Cristo, hermanos. Siempre a Cristo. Cada iglesia local, entonces, y anote esto, que esto es importante, mire, cada iglesia local tiene que ser la representación fiel de quién es Cristo. Cada iglesia local tiene que ser la representación fiel de quién es Cristo. ¿Por qué la gente a veces no cree en las iglesias? En las iglesias. Por los malos testimonios. Por los malos testimonios. Usted le pregunta: venga, y lo invita este domingo a la iglesia. No, yo no voy por allá. Yo prefiero, o sea, si ser cristiano es ser grosero, no, déjeme a mí tranquilo. ¿Sí o no? No, que yo hice un negocio con un cristiano y le pagó. No, no me pagó. Y peor, con un pastor. Y el pastor, imagínense que vive mirando a todas las hermanas. Y es pastor. Entonces, queridos hermanos, nosotros como creyentes y que hacemos parte de la iglesia local, debemos ser la representación fiel de Cristo en esta tierra. Si usted no está dando un buen testimonio, arrepiéntase. ¿Ok? Si usted no vive para Cristo, arrepiéntase. Si usted no está predicando a Cristo, arrepiéntase. Vamos a mirar, hermanos, no otro punto, sino un subpunto. Y es el punto 2.1, que es una embajada. ¿Qué es una embajada? Y usted se preguntará por qué estamos hablando de una embajada, porque nosotros aquí en la tierra somos una embajada. Lo que pasa es que no lo vemos así.
por nuestro poco entendimiento. Acompáñenme a Mateo 16:19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Libro de Mateo, hermanos, capítulo 16. ¿Ya lo tiene usted? Sí, señor. Mateo 16:19, solamente ese versículo. Dice, a ti te daré ¿qué? Las llaves. del reino de los cielos. Muy bien. Espérame porque me perdió a mí. Mateo, ¿qué dije yo, hermano? 16. 19, gracias. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, algo muy importante que tenemos que aclarar es que aquí no está hablando de atar y desatar demonios. Póngame cuidado. Aquí no se está hablando de ninguna forma de eso. Este texto ha sido muy mal usado. Es más, este texto ha sido muy mal interpretado, y este texto de ninguna forma habla de atar y desatar demonios. Aquí está hablando de la disciplina bíblica. ¿Cuál es el problema? Que como tomamos solamente algunos versículos, pues pensamos en nuestra mente que se esté hablando de eso. Pero aquí no se está hablando de eso, hermanos. Pero ya les voy a explicar un poquito. Entonces vamos a mirar en esta mañana la iglesia como marco de autoridad, pero nuestro punto focal es este. ¿Qué es una embajada? Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación. Eso es una embajada. Una institución que representa a una nación dentro de otra nación, ¿cierto? ¿Y qué hace la embajada? Pues está haciendo una representación general, digamos, de Colombia. Entonces pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Estados Unidos tiene un embajador? Sí, claro. Sí. ¿Y a quién representa? A su gobierno. Colombia. Entonces, si él hace las cosas mal, ¿cómo va a quedar Colombia? Mal. China, Japón, Ecuador, bueno, el país que usted quiera, que más le guste, ¿cierto? En su mayoría tiene diferentes embajadores, y ellos deben hacer quedar muy bien a Colombia. De la misma manera, mis queridos hermanos y amigos, usted que está o que dice estar bajo el señorío de Cristo, si usted va a un lugar, ¿cómo usted debe hacer quedar a Cristo? Bien, porque usted es como un embajador. Y ya que nos acompaña acá mi querido cuñado Andrés, digamos Andrés que hace parte de una empresa, cuando él va a un lugar, el que sea, ¿cierto? A hacer su trabajo, usted debe hacer quedar bien a su empresa, ¿sí o no? Sí, claro. Y si usted hace algo mal, ¿cómo va a quedar su empresa? Mal. Mal. ¿Sí lo está entendiendo? De la misma manera somos nosotros los creyentes. Pero siempre recuerde algo, el creyente es pecador, no perfecto. Y el creyente puede hacer quedar mal a Cristo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Por eso es necesario que nos arrepintamos. ¿Cuándo? Siempre. Porque estamos siempre con esa cosita de estar pecando. Siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí. Muy bien, cuando hablamos de atar, según el texto que ya leímos, lo que estamos diciendo es que la iglesia local no hace, escúcheme, la iglesia local no hace a alguien creyente, no lo hace, pero sí lo reconoce como creyente. Es decir, si alguien en esta tierra, un ejemplo muy sencillo, peca, si alguien está pecando, pero como hermano yo voy y le llamo al orden, y esa persona reconoce su pecado, automáticamente en el cielo se va a atar ese pecado para que esa persona
viva para el Señor. Se está atando ¿a quién? O ligando a Cristo, para que Él pueda vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero obviamente debe ser creyente, ¿cierto? Debe ser un futuro creyente que va a estar bajo el señorío de Cristo. Cuando hablamos de desatar es cuando una iglesia disciplina a alguien, no por su pecado, sino por el pecado de no arrepentirse. Es más eso, porque siempre va a pecar. Por eso nosotros atamos y desatamos. Cuando desatamos, lo que le estamos diciendo a esa persona es: como usted no quiso arrepentirse, como usted no vive para el Señor, como usted no ha entendido, entonces usted no puede hacer ya más parte de la membresía, no puede tomar la cena del Señor y simplemente debe ser un asistente. Es decir, los regalos, por decirlo así, es que se me da la palabra, o los beneficios, esa es la palabra, que usted puede tener en la iglesia del Señor, ya no los va a tener. Es más, esa persona que no quiso reconocer su pecado, que no quiso arrepentirse, puede ser excomulgada de la iglesia, puede ser sacada por un tiempo hasta que se arrepienta. No como la iglesia católica. La iglesia católica hace todo lo contrario. Si usted, por ejemplo, antes, cuando era católico, usted no obedecía a lo que el cura o el papa decía, usted lo excomulgaban, usted lo sacaban. Si usted decía algo que estaba en contra del catolicismo romano, a usted lo quitaban y nunca más usted puede volver allá. En el tiempo del oscurantismo, ellos no solamente los sacaban, sino que los mataban. Ellos los mataban. Estaba esa famosa Santa Inquisición y los horrores que vivieron los creyentes y aún no creyentes fueron terribles. No sé si hasta allí usted me está entendiendo. Por eso es necesario, queridos hermanos y amigos, siempre vengan a Cristo. Venir a Cristo no lo hace por sus propias obras. No, el Señor tiene que llamarlo. El Señor tiene que colocar en usted algo llamado el querer como el hacer. Si no, no va a pasar nada. Si no, solamente usted se va a acomodar a una religión o a una línea de pensamiento. Usted puede decir: ay, sí, yo soy cristiano porque asisto a la iglesia X, como se llame. Pero eso a usted no lo hace cristiano. A usted lo hace cristiano reconocer que usted es pecador, que necesita a Cristo y que usted va a seguir pecando. ¿Cierto? O usted no, o usted ayer no pecó. Una mirada, una actitud. Cuando usted grita a alguien, cuando usted mira a alguien, cuando, por ejemplo, las que son casadas, cuando usted mira mal a su esposo y se salta el conducto de su esposo, ya usted pecó. No es que mi esposo es como nada, ya pecó. Sea lento o no sea lento, ya usted pecó. Así de fácil. Usted puede ser más hábil que su esposo, respete la autoridad, porque para eso Dios la delegó. Temas que el feminismo radical está llevando a las mujeres a hacer otras cosas diferentes. Pero si usted cree en el Señor y vive para el Señor, usted va a obedecer. Amén. Muy bien, vamos a dejarla hasta ahí. No puedo dar conclusiones todavía, porque el tema sigue. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos de hoy en 8 días. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a ver. Padre, en esta mañana estamos realmente gozosos por esta palabra que tú nos has dado. Estamos agradecidos, Padre, por el tiempo que tú nos permites hoy tener. Te doy gracias por los hermanos, por los amigos que hoy están, que se han conectado. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a entender qué es la iglesia, cómo debe fungir la iglesia en el mundo, quiénes hacen parte y quiénes no. Ayúdanos, Señor, a entender el respeto que se debe dar a la misma, la falta de interés que a veces tenemos. Perdónanos, Padre, por tantas excusas que ponemos para no venir. El paseo, el viaje, el sueño, el cansancio, la pereza, entre otras cosas. Hoy rogamos a ti que nos perdones y que tu Santo Espíritu nos guíe a vivir solamente para Cristo. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guianza de tu Espíritu. Amén
y amén. Muy bien, damos gracias a los hermanos y amigos que en esta mañana estuvieron. Un abrazo cordial para ustedes. Ya nos encontramos. Bueno, muy bien, vamos con el examen. Andresito, qué bueno que estás acá. Señorita hermosa, Cachetes, ¿cómo estás? Yo ya digo Cachetes. Bueno, muy bien, hermanos. De hoy en 8 días, creo que bueno, así vamos a terminar